Gracias, presidente. ¿Es en relación al último asunto, el 193? No, además de suma importancia. Adelante, por favor. Gracias, presidente. La verdad es que antes que otra cosa, quiero agradecer, por supuesto, a mi ponencia, pero también a la ponencia de ustedes, porque yo sé que estudiar este asunto fue complicado. Se trata de 42 quejas, es un asunto muy grande que implicó muchas horas de esfuerzo. Entonces, de verdad, un agradecimiento. En este asunto se encuentran justamente tres temas específicos establecidos. El tema primero, que es el incumplimiento de medidas cautelares por distribución de kit escolar y boletos de cine a cargo del Partido Verde Ecologista de México, en su caso, el uso indebido del padrón electoral y el uso indebido de datos personales. Según se determina en el proyecto y con las razones que ya se hicieron notar en la cuenta, no se acredita el incumplimiento de las medidas cautelares. Esto es, no se acredita que específicamente después del dictado de las medidas cautelares de forma concluyente, ciertas personas hubieran seguido las personas específicamente denunciadas y colocadas aquí en términos del procedimiento, hayan recibido el kit escolar o los boletos de cine que estuvo repartiendo este partido. Sin embargo, ahora, igualmente, no se acredita en términos de la propuesta que se presenta el uso indebido del padrón electoral. Es decir, no podemos, a través de un dato cierto, darnos cuenta que efectivamente los datos personales de las personas a las que les llegó el kit escolar y los boletos de cine provienen del padrón. Pueden provenir de alguna otra lista diferente, puede ser una lista ad hoc que se forme posteriormente con datos específicos, puede ser también una lista pública, como puede ser la sección telefónica, pero no hay un dato que ligue necesariamente el uso de estos datos con el padrón electoral en la especie y respecto de las personas que en el proyecto se analizan. Ahora, sin embargo, hay un tema novedoso y que suscitó nuestra reflexión conjunta, que fue justamente el uso indebido de datos personales. La temática que se nos presentó específicamente al analizar este tema, estas 42 quejas, fue justamente el determinar si se viola datos personales cuando a una persona le llega el kit escolar o los boletos de cine sin haber proporcionado esos datos, o al menos sin que haya pruebas de que estos datos se ha proporcionado de forma directa al partido político. La primera duda que nos surgió era si esta sala especializada era o no competente para poder resolver esta temática. Y justamente analizamos un acuerdo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, justamente el INAI, en el cual se analizaba justamente el punto y se decía que la temática de partidos políticos sigue rigiéndose en lo que se expide la nueva ley al respecto, justamente por los principios anteriores, y el INE seguiría analizando tales cuestiones y por lo mismo, si esto está íntimamente relacionado con el procedimiento especial sancionador y con el proceso electoral específicamente cuya jornada acaba de concluir, pues justamente tendría que derivarse por vía de un PES que nosotros resolviéramos. Entonces, la primera duda fue de competencia. La segunda cuestión es, analizando la reforma constitucional del año pasado y analizando específicamente el principio de consentimiento y el principio de oposición al uso de datos personales, hemos concluido que cuando una persona, sin que conste su consentimiento, recibe cualquier tipo de elementos utilizando sus datos personales, sin que, repito, conste fehacientemente su consentimiento, se violan estos dos principios y por lo mismo hay un uso indebido en las cuestiones de datos personales. Quiero señalar que en este expediente, y de acuerdo a lo que se analiza en el proyecto, se llega a la conclusión que específicamente respecto de 7 personas, el Partido Verde no acredita que los datos personales como nombre, dirección, fueran proporcionados por los titulares de los mismos. De hecho, las personas que reciben estos bienes, el kit y los boletos de cine, no son militantes ni simpatizantes del Partido Verde. De hecho, también
obran elementos en los cuales se desconoce. Y no hay cédula o documento del consentimiento para que se utilizaran sus datos personales. Esto también es importante. De hecho, no se tienen, no existe ninguna fórmula para identificar que efectivamente estas personas aceptaron, proporcionaron sus datos personales y posteriormente, derivado de esto, es que aceptaron también que le fueran distribuidos estos bienes. Entonces, a nuestro juicio, se contravienen los principios constitucionales establecidos en el artículo 6 y 16 de la Constitución, específicamente en cuanto a uso y reserva de datos confidenciales. Se vulnera el principio general de oposición y consentimiento de datos personales en perjuicio de estas personas que no dieron, o al menos no se tiene una constancia que permita, a juicio de la ponencia, acreditar el consentimiento. Y por lo mismo se proponen 3 acciones. La primera es sancionar al partido, en consecuencia. La segunda es dar un apercibimiento para que dé de baja los datos personales que pudiera tener de estas personas que han manifestado su oposición a estar en cualquier listado de distribución o cualquier listado con sus datos personales por parte del partido. Y finalmente una vista al INAI a efecto de que este instituto analice si es que existe alguna otra materia que pudiera ser de su competencia. Y esa es justamente la propuesta. Me parece que es la primera vez que tendremos la oportunidad justamente de pronunciarnos en esta temática y sin duda pues quería analizar estos temas con ustedes y justamente evidenciar los mismos. Sería todo, presidente. Muchas gracias.